Hola amigos, bienvenidos a la nueva sección Resolviendo el Ser Bachiller. Bienvenidos. El ejercicio que preparamos el día de hoy dice lo siguiente. Las series representan el número diario de hojas que cae sobre una piscina, provenientes de un árbol cercano. ¿Cuántas hojas caerán sobre la piscina al octavo día? Nos da los siguientes números: 2, 8, 5, 11, 8, 14 y 11. Aquí están ya 7 números, nos pide uno más únicamente. Entonces tenemos que ver un patrón, y el patrón está saltado. Por ejemplo, entre el primero y el tercer número está el 2 y el 5, hay un espacio de 3 hojas. Entre el 5 y el 8 hay 3 hojas más, entre el 8 y el 11 hay 3 hojas más. Ahora vamos con los otros números. Entre el 8 y el 11 hay 3 hojas, entre el 11 y el 14 hay 3 hojas. La siguiente sería 3 hojas más, es decir, 14 más 3, 17. Es decir, en este caso es la cuarta opción. Muy bien, frecuencia saltada, ¿no es cierto?, en cada uno de los patrones. Es una manera muy sencilla de identificar nuestra secuencia. Sí. Ahora vamos a analizar otra pregunta. Elige las causas que incidieron en la desintegración de la Gran Colombia. Tenemos las opciones: el extenso y accidentado territorio que dificultaba la administración. 2. Las excesivas contribuciones impuestas a ciudadanos del Departamento del Sur por las luchas independentistas. 3. Las ambiciones políticas de generales que desconocieron la autoridad de Bolívar. 4. La expulsión del libertador Bolívar del territorio venezolano por parte del general Páez. 5. El uso del principio ut possidetis juris por parte de Perú para ocupar territorios del Departamento del Sur. Entonces, la Gran Colombia sabemos que se inició después de que los países se declararon en libertad desde el año de 1822 en adelante. Por ejemplo, nuestro país se declaró en libertad en el año de 1822, 24 de mayo, y se agregó a la Gran Colombia. Y las causas que causó esto, las causas principales fueron entonces la administración, la falta de administración que ocupaba grandes territorios, ya que Ecuador, Colombia, Venezuela formaban parte de la Gran Colombia. Entonces la opción correcta es la 1, 2 y 3. Muy bien. Muy bien que nos recuerdas de eso, John. La Gran Colombia estaba formada por 3 países, que en este caso era Ecuador, Colombia y Venezuela. Dicho sea de paso, compartimos bandera, ¿no? Sí, precisamente por eso tenemos la misma bandera. Bien, vamos ahora a continuar con una pregunta relacionada con el área de ciencias naturales, y dice lo siguiente: complete el texto. La constituye la primera parte del tubo digestivo y en ella tiene lugar proceso de digestión mecánica y química. Los procesos mecánicos corren a cargo de las piezas dentarias y la lengua. Los químicos se producen gracias a la acción de las glándulas salivales que inicia la digestión de algunos azúcares. Ahora, compañeros, si nosotros relacionamos esto, está de manera muy fácil, ¿no es cierto?, de identificar, porque al hablar nos está una palabra bastante clave que dice digestión mecánica y química. Nosotros en nuestro sistema digestivo, la única componente de este es la boca, que está formado por las piezas dentarias, que serían los dientes, y la digestión química, que nos ayudaría las glándulas salivales, que ayudan parcialmente a descomponer algunas proteínas mediante unas enzimas digestivas. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta correcta será la opción número 1, que sería la boca, porque el esófago no es, la garganta tampoco, la faringe tampoco, sino únicamente nos ayuda a conducir el bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción número 1. La boca. La boca, lógicamente. Muy bien, gracias. Vamos con otra pregunta, en esta ocasión el área de matemáticas, y nos dice lo siguiente: con base en los datos de la tabla, calcule la probabilidad de que una persona con la hidratación adecuada pueda completar una carrera de 20 kilómetros. Y nos da una tabla en la que tenemos la situación, si es que está con hidratación adecuada o inadecuada, y el número de personas en
cada una de estas. Además de esto, tenemos si es que practica deportes o no practica deportes. Aquí tenemos que tener una comprensión lectora bastante adecuada, debido a que nos dice que tenga una hidratación adecuada. Entonces nuestro único limitante es la hidratación. Entonces tendríamos que irnos a la columna de hidratación adecuada. El ejercicio no nos dice si es que tiene que practicar o no deportes, por lo tanto a esa variable lo dejaríamos de lado. Entonces las personas que tienen hidratación adecuada en este caso son un total de 50 personas. Ahora, muy bien, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad se define como el número de casos que uno desea, ¿sí? Los limitantes sobre los posibles. En este caso, nuestro limitante sería 50, dividido por el total de casos, que sería 140. Entonces, nuestra probabilidad sería 50 sobre 140. Lo único que hacemos es simplificar los ceros y nos queda 5 sobre 14. En este caso es la opción 2 o la opción B, como quieran ver ustedes, estudiantes. Ahora, vuelvo y recalco aquí. Tenemos que leer muy bien la pregunta. Si es que nos hubiese dicho una persona con hidratación adecuada y que practique deportes, sería otro caso. Solamente nos tocaría coger el número 40, por ejemplo. O, si nos dijera una hidratación adecuada y que no practique deportes, deberíamos cogerle al 10. Dependerá de lo que nos esté preguntando. No todas las preguntas son iguales, serán similares, sí, pero no iguales. Dependiendo del enunciado. Efectivamente. Ese cuadrito se convirtió como un distractor para el estudiante, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría hubiese puesto práctica, tiene una hidratación adecuada debido a que practica deporte, entonces hubiese cogido 40 para los 50, yo que sé, total, 140, 140, perdón, en total. Muy importante la comprensión lectora aquí. Ahora vamos a analizar una pregunta de lengua y literatura. Con base en el texto, identifique la fuente adecuada para investigar en Internet. En el colegio, el profesor ha solicitado una investigación relacionada a la conservación de especies como desarrollo sostenible y prevención del cambio climático. Además, pidió información sobre el impacto de la deforestación en los manglares y los proyectos de conservación de ecosistemas. Tenemos las opciones Fondo Ecuatoriano de Prensa, Catálogo Español de Especies Amenazadas, Biblioteca Digital de la UNESCO, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Entonces, esta pregunta está relacionada con las fuentes bibliográficas y dentro de ellas debemos acceder a fuentes accesibles, fuentes confiables relacionadas con la información que vayamos a redactar o vayamos a informarnos. Entonces, lo más acorde con la conservación de especies está en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, ya que nos dice que debemos buscar información con la conservación de especies como desarrollo sostenible. En el Fondo Ecuatoriano de Prensa no vamos a encontrar información relacionada con esto. Asimismo, en la UNESCO, ya que la UNESCO trata de la educación, de la cultura, no vamos a encontrar precisamente información con la conservación de especies, y mucho menos en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Esa opción incluso está incoherente a la pregunta. Entonces, la opción B. Muy interesante, John, lo que acabas de manifestar. Fíjate que nos acabamos de enterar que la biblioteca digital de la UNESCO, por ejemplo, maneja otro tipo de información. Entonces, bastante importante esas expresiones que haces. Claro, lo que no se conocía. Ya, ahora vamos a analizar una pregunta relacionada a química, y dice lo siguiente: complete el párrafo. El oxígeno tiene un número atómico de 8, por lo que su configuración electrónica presenta niveles de energía. Su subnivel de mayor energía contiene electrones, de modo que es necesario la presencia de electrones para estar completo. Por ese que el número de oxidación de este elemento es de -2. Ahora, si analizamos la configuración electrónica del oxígeno, nosotros podemos desarrollarla de la siguiente manera, ¿no es cierto? Presenta dos subniveles, el nivel S y el nivel P, ¿no es cierto?
Por ejemplo, el nivel S tendríamos la configuración electrónica en general sería 1s2, 2s2 y 2p4, ¿no es cierto? Completaría los 8 electrones. Entonces vamos a ir rellenando lo que nos pide. Dice, por lo que su configuración electrónica presenta, ¿cuántos niveles, Juan Diego? Dos niveles. Nivel S y nivel P. Y a su nivel de mayor energía, en este caso, ¿cuál sería? El nivel 2, en este caso el P. Claro, el nivel 2, en el caso el nivel P, que contiene, ¿no es cierto?, 4 electrones, ¿no es cierto? El nivel P, sí. 4 electrones, de este modo que es necesario la presencia de 2 electrones para completar su nivel completo, ¿no es cierto?, que serían los 6 electrones. Por esto nos quedaría entonces la respuesta correcta, la opción número 4. Muy bien. Entonces aquí nos ha hecho recordar los niveles de energía. Primer número cuántico del 1 al 7. Segundo subnivel sería en este caso un subnivel energético, S, P, D y F, que tienen que recordar nuestros estudiantes. En este caso ha sido la opción de manifiestas, Luis. Vamos con otra pregunta. En este caso el área de matemáticas nos dice lo siguiente. Un colegio ha organizado un desafío matemático. Una de las pruebas que debe realizarse es predecir el siguiente número que aparecerá en la ruleta. Si X es el próximo número en aparecer, ¿cuál será su valor para que los estudiantes puedan aprobar esta prueba? Entonces nosotros tenemos aquí una serie numérica también, nos dice 13, 18, 26, 37 y 51. Entonces tenemos que ir viendo cuánto se va agregando entre número y número. Del 13 al 18 hay 5, del 18 al 26 hay 8, del 26 al 37 hay 11, del 37 al 51 hay 14 y del 51 al siguiente número deberían ser 17. 51 más 17 nos da 68. En este caso sería la opción correcta, la D. Entonces es una serie numérica relativamente simple. Vamos a analizar la siguiente pregunta que nos dice, complete el enunciado. La se descubrió hace unos 4.000 años, fue el primer éxito en el largo camino de controlar el y adaptarlo a las necesidades humanas. Tenemos que completar esta frase, esta oración con dos palabras que tenemos en las opciones navegación, agua, máquina, electricidad, bondad, esperanza, luz y calor. Esta pregunta está relacionada con ciencias sociales, ya que nos dice que se ha descubierto hace 4.000 años. Y por lo que podemos ver, se relaciona con las primeras civilizaciones que existieron, que se crearon hace 4.000 años. Y lo que descubrieron ellos entonces fue la navegación, fue la principal herramienta o recurso que utilizaron ellos para el comercio. Entonces, la opción correcta sería la opción 1, navegación y agua. Las demás opciones no podrían ser, ya que la máquina, la electricidad, así mismo como la luz fueron descubiertos en años posteriores. Y también algo muy interesante, por ejemplo, dice una opción, dice bondad y esperanza, dice. Eso yo al principio sí les he descartado. La luz y calor también descartado y también por concordancia. Concordancia. En la última parte dice en el largo camino de controlar el. Y por ejemplo, la segunda opción sería electricidad, y uno no puede decir el electricidad, claro, quedaría descartado también. Y la tercera también quedaría descartada, sería el esperanza, entonces no tiene concordancia, digámoslo así. También por ese camino, por descarte subiese. Sí, también está relacionada con lengua y literatura esta pregunta, concordancia gramatical. Efectivamente. Vamos a ir analizando ahora la siguiente pregunta, que dice, con base al texto identifique la ley de los gases a lo que hace referencia. La respiración es un proceso en el que se crean continuamente gradientes de presión. Al momento de inhalar, el diafragma se contrae causando un aumento en el volumen de la cavidad torácica, con una disminución de la presión dentro de los pulmones. Inversamente, al exhalar, el diafragma se relaja y se extiende hacia la cavidad torácica, disminuyendo su volumen, lo que ocasiona que la presión en los pulmones sea mayor que la atmosférica. Ahora, si nosotros hacemos
Vamos a hacer por descarte únicamente, muy fácil. La primera opción, descartado, porque ustedes saben, ¿no es cierto, compañeros? Darwin no hace referencia a la ley de los gases, ¿no es cierto? La ley de los gases, ¿cuál está? Tenemos Charles, tenemos Gay-Lussac, tenemos Boyle, tenemos la ley combinada, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo único que nos acierta ahí es únicamente Boyle, no hay para qué analizar las otras opciones. Por ejemplo, proxy dice, ¿a qué te hace referencia, compañeros, si decimos proxy? Referencia a internet, ¿no es cierto? Prácticamente se viene de ahí. OAN también otro tipo de referencia que no tiene nada que ver con la ley de los gases. Y Darwin, que es evolución. Evolución de especie, no tendría nada que ver, lógica. Entonces, nuestra opción correcta sería Boyle. Listo, gracias Luis por esa pregunta. Nos dice la siguiente también sobre el área de matemáticas, nos dice: la tabla muestra las calificaciones obtenidas en una prueba y el coeficiente intelectual de los postulantes para ocupar el cargo de gerente en una institución bancaria. Si únicamente aquellas personas con una calificación superior a 50 y un coeficiente intelectual mayor a 100 pasarán la etapa de entrevistas. ¿Cuál es la probabilidad de que este hecho suceda? Considere que los valores internos de la tabla corresponden al número de postulantes. Entonces, muy bien, aquí nos da una tabla. Entonces, nosotros tenemos que únicamente ver cuál cumple la condición. Bueno, en este caso, dos condiciones. La primera nos dice que la calificación debe ser mayor a 50. Entonces, fíjense que en la parte izquierda de nuestra tabla nos dice calificación. Tenemos de 11 a 18, 19 a 26, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser mayor a 50, es decir, la única que cumple sería de 51 a 58. Esa sería nuestra fila. Ahora, muy bien, vamos a ver la otra condición que nos dice que debe tener un coeficiente intelectual mayor a 100. Por lo tanto, la única, en este caso, columna que cumple es de 101 a 105. Es decir, solamente una persona es la que cumple estos requisitos. ¿Entre cuántas personas? Vamos a ver en las respuestas. Fíjense que todas las respuestas están sobre 53. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar sumando. Entonces, nuestra respuesta correcta sería 1 entre 53 postulantes, que en este caso sería la opción número 1 o la primera opción. Sí, muy fácil, ¿no? Solamente teniendo en cuenta lo que nos pide el texto, analizando mucha comprensión lectora. Mucha comprensión lectora, sobre todo. Vamos a analizar la siguiente pregunta. Esta pregunta está relacionada con lengua y literatura y también con sociales. Con base en la fábula, identifique el tipo de falacia marcada en comillas. Una familia de ratones vivía temiendo los ataques de un enorme gato. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que llevaron su caso a la asamblea. El jefe de los ratones dijo a los presentes: le he mandado a reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así, pido la palabra, dijo Ingenio, el ratoncillo. Atemos un cascabel al gato y así sabremos en todo momento dónde está. No creo que sea buena idea que un gato lleve cascabel, es un plan que nadie sabe si funcionará, dijo Dudoso, un ratón inseguro. Dudoso que nadie sepa a ciencia cierta si funciona quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerla en marcha, dijo Ingenio. Silencio, gritó el ratón jefe. ¿Quién de todos le pondrá el cascabel al gato? Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados porque no podían contestar a aquella pregunta. De pronto todos comenzaron a sentir miedo y todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. Vamos a analizar nuevamente lo que está entre comillas, dudoso que nadie sepa a ciencia cierta si funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerla en marcha, dijo Ingenio. Estamos hablando de las falacias. Las falacias son argumentos erróneos que aparentan ser verdaderos. Y vamos a utilizar el método de descarte. Ad baculum no puede ser porque esta falacia se argumenta en la manera de imponer la fuerza, el miedo o el temor. No trata entonces, lo que está entrecomillado no trata sobre esta falacia. Ad verecundiam trata sobre argumentar con base a una autoridad. Asimismo, no se argumenta, el ratón de esta fábula, el ratón no argumenta
con base a una autoridad. Ad ignorantiam, esta falacia se argumenta cuando nos basamos en la falta de conocimiento, en la falta de descubrimientos que ya hayan sido descubiertos dentro de una sociedad. Por lo tanto, esta sería la opción correcta, la opción C, ad ignorantiam. Y ad hominem tampoco no podría ser porque trata de argumentar con base en atacar al hombre, precisamente. Muy interesante, ¿no? Bastante No interesante. sabía ni qué era con el concepto de falacia ya. Sí, descubrir conceptos nuevos. Cada día se aprende algo nuevo. Ya, bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿a qué tipo de aparato hace referencia el texto? Se encarga de hacer llegar a todas y cada una de las células del organismo los nutrientes absorbidos y en el proceso de la digestión, y también el oxígeno que entra en los pulmones. Para ello, se sirve de la sangre como medio de transporte. La mayor parte de los nutrientes circulan disueltos en el plasma sanguíneo. Algunos de ellos, fundamentalmente las grasas, lo hacen en otros líquidos circulando la linfa. El oxígeno, en su mayor parte, circula unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Otra de las funciones vitales de este aparato es recoger los productos de desecho celular para proceder a su eliminación, bien a través del aparato respiratorio o del aparato excretor. Nosotros únicamente ya nos damos en cuenta a qué tipo de aparato hace referencia únicamente conociendo los componentes de cada aparato. Por ejemplo, el aparato excretor no tiene nada que ver con la sangre, ¿no es cierto? No. Excretor dice eliminar productos de desecho, ¿no es cierto? Mediante los riñones, en los cuales tiene 1 millón de nefromas, etcétera, ¿no es cierto? El aparato digestivo, ¿qué dicen, compañeros? ¿Usted hará referencia a algo con la sangre, el aparato digestivo? Yo diría que no. Aquí está hablando de la hemoglobina. De Correcto, glóbulos muy rojos. bien. Hemoglobina, glóbulos descartados. El aparato circulatorio, el aparato respiratorio, mucho menos. Con el aparato respiratorio, función principal es introducir oxígeno, ¿no es cierto?, hacia nuestros pulmones, en los cuales se distribuyen todas las células del cuerpo. Por lo tanto, nos queda el aparato circulatorio, que es más potente debido a que está formado por plasma sanguíneo, glóbulos rojos, glóbulos blancos o elementos figurados, etc. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la opción número 4. Muy bien, lo que nos hace recordar también los otros aparatos. Vamos con otra pregunta, en este caso del área de matemáticas. Nos dice: la producción de una empresa de perfumes ha sido modelada mediante la ecuación 2U igual a menos U más 2B más 250, donde U es las unidades de perfume, B es el volumen en mililitros de cada unidad de perfume. Nos pregunta, ¿cuál es el volumen en mililitros que cada perfume debe contener para obtener una producción de 100 perfumes? Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar B en este caso, sustituyendo el valor de 100 perfumes, que sería la unidad U. Tendríamos que despejar la U que está restando, pasa al otro lado sumando, más 2 U's que ya tenemos al lado izquierdo, nos quedarían 3 U's. Multiplicado por 100, que en este caso sería U, nos quedaría 300. El 250 que está sumando pasa al otro lado restando. Como tenía 300 menos 250, nos quedaría 50. Ahora, al otro lado, en el lado derecho, nos quedaría 2B. Ese 2 que está multiplicando pasaría a dividir al 50 que tendríamos y nos quedaría 25. En este caso, la respuesta correcta es la primera opción o la opción A, como quieran decirlo. Solamente teníamos que despejar el valor de B una vez sustituido los 100 perfumes en la variable U. Reemplazando las variables nada más. Vamos a analizar otra pregunta relacionada con ciencias sociales. ¿A qué religión hace referencia el texto? Es una religión mayoritaria en países de África y Asia, importante en Europa e incluso en América. Tenemos las religiones hermenismo, cristianismo y el islam. La religión que es mayoritariamente utilizada o predicada en África y en Asia
Precisamente los árabes predican esta religión, el Islam. Entonces la opción correcta es la C. El Islam es la religión predominante en Asia. Los árabes tienen esta religión, en donde su dios precisamente es el dios Mahoma. Y también hay pocas personas en Europa que también tienen esta religión, el Islam, y algunas personas, pocas en sí, en América. Ya. Muy bien. Ahora vamos a realizar una pregunta relacionada con química y dice lo siguiente: identifique la relación que se debe utilizar para calcular el porcentaje de la composición de hidrógeno en el compuesto metano, considerando que la masa molar de los elementos es igual a 12 gramos por mol para el carbono y 1 gramo por mol para el hidrógeno. Ahora, si analizamos cada uno de estos, ¿no es cierto? Metano, CH4, ¿no es cierto? ¿Cómo procedemos a realizar esto? De una manera muy fácil. Únicamente masa, ¿no es cierto? Masa molecular del elemento que se quiere calcular para la masa total de toda la molécula, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que queremos calcular? Dice hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sería cuánto? Sería 1 por 4, porque tengo 4 átomos, sería 1 por 4, nos quedaría 4, ¿no es cierto? Gramos por mol. Y para la masa total, que sería del metano, que sería 12 más 4, sería 16 gramos por mol. Y esto le multiplicamos por el 100% y nos quedaría entonces la relación correspondiente a la opción número 2. De manera muy fácil, ¿no es cierto? Únicamente conociendo principios básicos de porcentaje y relación molar. Y además de esto tenemos que saber cuál es el metano. Claro. ¿Sí? El metano es un alcano, claramente. Es el que primero aprendemos precisamente cuando estamos en química orgánica. Dicho sea de paso, es uno de los compuestos que está causando lo que es el efecto invernadero. ¿Sí? Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias, Neutroncitos. Te estamos esperando en una próxima sesión. Déjanos tus comentarios, cualquier ejercicio que a lo mejor quieras que resolvamos nosotros, nos envías por interno y así lo estaremos haciendo en los próximos videos. Muchas gracias a todos por su atención.